Muy buenas a todos. Estamos en la siguiente charla de la tercera sesión, la sexta de lo que es todo el curso, donde hoy Miguel Ángel nos va a comentar el tema de servidores y hosting, de cómo afrontar y cuáles son las opciones que tenemos y los conceptos que tenemos que tener claros. Miguel Ángel, muy buenas. Muy buenas, Joan. Muchísimas gracias por la presentación. Y vamos ya con esta charla que sí, que yo espero que también sea de mucha utilidad. Ojalá sea de tanta utilidad como la tuya, no creo, pero bueno, vamos a intentarlo. Como estáis viendo, os voy a hablar de servidores y hosting. Hosting es alojamiento o hospedaje, no sé cómo le queréis llamar, pero en definitiva es como poner un sitio web a disponibilidad del público pues a través de un servidor, y el servidor tiene que estar conectado a internet y conectado las 24 horas. No lo vas a dejar en tu ordenador, que lo apagas y ya nadie puede acceder, sino que lo dejas en un servidor y ahí en el servidor pues se queda esperando cualquier solicitud de un cliente para consultar esa página web. Entonces, cualquier servidor, cualquier espacio de alojamiento, lo vais a tener que utilizar para poder poner en disposición un sitio web y que lo vean pues cualquier persona a cualquier hora del día. Muy bien, pues bueno, como ayer aprendimos mucho con Nayara, todos estamos encantados con la charla, todos la mencionamos porque la verdad fue bastante espectacular. Entonces he aprendido que hay que darle hay que darle tema y concepto a la charla. Bueno, el tema en este caso es la evolución del hombre y y conceptos, pues bueno, hay diversos por ahí que estoy utilizando que también están retomados de las presentaciones de la anterior charla que di. Bueno, ¿y por qué evolución? Porque muchas veces en el mundo del hosting todos hemos evolucionado y empezamos quizás muchos de vosotros con un alojamiento en unas características y poco a poco, según hemos ido evolucionando profesionalmente, pues hemos ido adquiriendo otros alojamientos más potentes y con otras prestaciones, aprendiendo nuevas cosas y teniendo nuevas posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, por eso son estas diapositivas que todas tienen que ver sobre la evolución del hombre y están sacadas de un museo. Como veis, también están sacadas, bueno, realmente no las hice yo, son de diversos autores y está por aquí puestos los nombres de los autores. Siempre son fotos copyleft o Creative Commons. Bien, entonces vamos a empezar hablando sobre los distintos tipos de... Bueno, antes me presento, Miguel Ángel Álvarez, ya me presenté ayer, pero bueno, aquí lo tenéis, mis datos de contacto y los Twitter, el mío, mi desweb, el de desarrollo web y el de Escuelite. Cualquier información y cualquier feedback pues siempre es muy bien recibido. De hecho, agradecemos siempre vuestros comentarios utilizando el hashtag del curso Introducción al Desarrollo Web, pues Indesweb. Y aprovecho también para decir, darle al me gusta y los 3 puntos suspensivos. Quien nos conoce a lo mejor sabe lo que viene detrás, no lo voy a decir, pero esa frase es de nuestro queridísimo José Luján. Bueno, pues darle al me gusta del vídeo de YouTube y eso nos ayuda y nos hace sentirnos más útiles y nos ayuda también a que otras personas nos puedan conocer. Muy bien, señores, entonces vamos a trabajar en esta primera parte de la charla sobre los tipos de alojamientos. Quiero decir, o sea, hay distintos tipos de alojamientos que podemos tener que nos dan diversas características y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuáles son esos tipos de alojamiento, siempre, como digo, en el marco de la evolución del hombre. Y empezamos por el alojamiento gratuito. Este es un alojamiento en el cual, pues bueno, su palabra lo dice, obtenemos el espacio y el servidor de manera gratuita. ¿Qué tiene como bueno y como malo? Pues bueno, como bueno, en principio podríamos pensar, te ahorras un duro, un euro. Pero, a ver, luego hacemos la pregunta, ¿realmente gratis? Luego explico por qué. Digamos que las desventajas de estos tipos de alojamiento es que es cero profesional, no tiene nada de profesional, no sería recomendable para cualquier tipo de negocio. Quizás sí para una cosa pues totalmente, digamos, totalmente personal
pero no tiene nada de profesional. Entonces luego es poco fiable. ¿Por qué? Porque al no estar pagando, la gente que tiene el servidor pues hace lo que quiere con él y quizás un día te dejan sin servicio y tú no tienes a quién quejarte. Un horrible soporte, vamos, nefasto, no existe soporte en los alojamientos gratuitos. Te vas a quejar y te van a decir, pero usted de qué se queja, ¿no? Y luego a todo esto la pregunta es, ¿realmente es gratis? El alojamiento gratuito no es gratis, señores. ¿Por qué? Primero que todo, porque cualquier tipo de problema que te pueda ocurrir, pues te va a causar dinero si es algo profesional lo que estamos utilizando. Entonces ya ahí estamos viendo cómo a veces decimos eso, lo barato sale caro, pues aquí queda muy claro. Pero además hay detalles importantísimos, como por ejemplo el SEO. Tú cuando haces un sitio web lo haces para que te visiten. SEO es la promoción en buscadores, ¿verdad? Entonces, si un día tú pones un sitio web, un alojamiento gratuito, que te van a dar una dirección, pues flickr.com, imagínate que eso es un sitio de alojamiento, /usuarios, /Miguel. Y luego un día te cansas y dices, vale, mi sitio web lo quiero cambiar y lo quiero poner en miguel.com. ¿Y qué pasa? Todas las visitas que antes y todo el posicionamiento en buscadores que habías adquirido con esa dirección antigua, pues lo pierdes. Entonces has visto cómo al final has perdido todo ese esfuerzo que has hecho de divulgación con respecto a ese alojamiento que tenías, que te estaban regalando. Entonces vemos que en principio lo que puede parecer algo que es gratis, pues se convierte en algo que no es gratis. Luego vienen los alojamientos compartidos. Este es el típico alojamiento que vas a contratar en un principio para pequeños negocios y que tenemos nosotros, la mayor parte de nosotros al principio, el primero, porque es el más barato. Alojamientos compartidos los encuentras muy baratos, a lo mejor por 1 euro, 2 euros al mes, 5 euros al mes, o los hay hasta por 20 euros al mes o 50 euros al mes, pero todos son compartidos. ¿Y qué características tienen? Pues que te ponen a muchas personas en un mismo servidor, con lo cual digo que está masificado. A veces tienes en un mismo servidor hasta 1000 dominios o más. ¿Por qué? Porque claro, si el alojador no te pone tanta gente dentro del mismo servidor, pues no le saca rentabilidad ese alojamiento compartido. No te va a dejar un servidor solo para ti pagando 5 euros. Lógicamente no. Entonces, digamos que está masificado y muchas veces esa masificación no solo importa que el servidor está repartido para todas las personas que están accediendo, sino que además, pues los problemas que surgen a lo mejor del uso mal o incorrecto de una de las personas que está, una de esas 1000 personas que están en el servidor, te surgen, se repercuten en todos los usuarios que están conectados. Y luego ya también la configuración que tenga el servicio de hosting de turno, pues va a influir también en esto, ¿verdad? Mi charla es cortita, me está preguntando Albert, que hasta qué hora me voy a extender, pero vamos, media hora la tengo resuelta. Y digamos que esto es poco fiable, por eso que te digo que estábamos teniendo cuenta bueno, surgen muchos problemas porque está saturado el servidor, porque hay mucha gente usándolo, porque todos los problemas de uno se pueden repercutir en los otros, entonces es poco fiable. Y poco fue configurable porque, claro, al estar en un alojamiento compartido no te pueden dejar hacer todo lo que tú querrías, sino que al final tú te dejan hacer una serie de cosas que son las que están limitadas. Entonces las ventajas sería el precio. ¿Por qué? Porque el precio es siempre más asequible de estos alojamientos compartidos. Ya es bastante más profesional porque suelen estar asociados a un dominio. Suelen no, todo el 100% está asociado a un dominio. Entonces tú los puedes utilizar perfectamente para cualquier negocio, no tiene ningún problema. Así que el precio en definitiva sí que es una ventaja aquí. Y luego el tema de administrado. El servidor está administrado, pero muchas veces ocurre con estos servidores compartidos que se instalaron el servidor lo instalaron hace 2 años, 3 años, en el 2007, y que no lo han renovado desde entonces. Y ocurre mucho más de lo que nos podamos imaginar. Y a lo mejor tienen versiones pues a lo mejor de PHP o de cualquier lenguaje de programación antiguas, que tienen problemas de seguridad, que tienen una serie de problemas que si esos alojadores diesen un mejor soporte, y muchas veces lo
lo voy a comentar un poco más a fondo, no es así, o sea que tiene un mal soporte, pues nos vemos que esa hipotética administración a veces no es del todo correcta. Bien, luego pasamos a los alojamientos reseller, que son aquellos alojamientos en los cuales tú tienes un dominio y o sea, tienes un espacio que te permite configurar diversos dominios dentro del mismo espacio. Están pensados mucho para la gente que es freelance. El sistema, el alojador de turno, la empresa de hosting, te vende este servicio de hosting que no te permite solo alojar un dominio, sino que te permite alojar 10, 30, 5 o los que sean. Y esto lo que hace es que tú a tus clientes les puedes vender los espacios o parte del espacio de alojamiento, parte de los recursos que tú tienes. En definitiva, estos alojamientos reseller no son más que alojamientos compartidos, como que tienen las ventajas y características del anterior que estábamos diciendo, alojamiento compartido, pero que son multidominios. Simplemente tienen un panel de control con el cual tú puedes configurar varios dominios dentro de ese mismo espacio de alojamiento. Entonces sigue siendo masificado, muy masificado además en la mayor parte de los casos, poco configurable, o sea, ya es algo, digamos, nada configurable y poco fiable por las mismas razones, porque hay muchísima gente, pueden ocurrir muchas cosas y entonces el precio aquí puede decir, ¿es o no es interesante? Pues bueno, puede ser interesante si tú consigues sacarle un partido económico. Si tú se lo vendes al cliente, ese espacio, y lo vendes más caro, y tienes muchos clientes, pues sí, al final te va a salir por precio, se va a ser muy interesante. Pero no siempre va a ser rentable, o por lo menos al principio vas a hacer una inversión mayor para tener menos a lo mejor menos gente dentro de ese servidor, menos recursos utilizados. Y al final lo administrado, pues lo mismo. La administración, como corre es por su cuenta, nos tenemos que fiar de la típica empresa de hosting. ¿Vale? El servidor VPS. Aquí ya me siento un poquito más cómodo, ¿vale? Este tipo de servidor es un servidor en el cual tú tienes, digamos, una máquina virtual configurada dentro de una máquina física. Cuando hablamos de máquina física es un ordenador, algo que puedes tocar, un computador, ¿de acuerdo? Que tiene su hardware, su disco duro, su placa de vídeo, su placa, su memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Esta máquina física, digamos que la dividen en partes con un sistema de virtualización. Hemos hablado en varios Linux y yo sobre virtualización, os lo recomiendo, en el canal de YouTube de Desarrollo Web los encontráis. Entonces, estos sistemas te permiten crear como máquinas virtuales varias máquinas virtuales dentro de una máquina física. Y la característica es que cada máquina virtual es independiente. ¿De acuerdo? O sea que, en realidad, la memoria física esa es la que hay. Son 1 giga, o 2 gigas, 3 gigas, 20 gigas, los que sea que tenga el servidor. ¿De acuerdo? Pero, por un software de virtualización, dividen esa memoria física en distintas memorias virtuales independientes. El CPU del ordenador, el core, también es virtual, con lo cual la capacidad de procesamiento de ese ordenador lo dividen en distintas parcelas virtuales, cada una con su pequeño porcentaje de lo que es la capacidad total de tu servidor. Y al final, lo bueno de estos sistemas es que tú lo puedes configurar. Como cada sistema, cada máquina virtual es totalmente independiente, es totalmente también configurable por el cliente, por el desarrollador. El precio también lo destaco como una ventaja, porque hay servidores VPS por ahí que lo vais a encontrar incluso más baratos que servidores compartidos en diversas empresas de hosting. Y yo, si os fijáis, no estoy hablando de empresas de hosting en esta presentación para no hacer publicidad de nadie, sino un poco hablando en líneas generales, ¿de acuerdo? Y las desventajas o las partes negativas es que no está administrado. ¿Qué quiere decir esto de que no está administrado? Pues que probablemente la empresa que te da el VPS te dice, vale, ahora yo te instalo, a lo mejor, como mucho, te va a instalar un sistema operativo. Te dicen, ¿qué sistema quieres? ¿Linux? ¿Windows? Y te instalan ahí el paquete básico
de los servidores que necesita un servidor web. Pero tú eres el que los tienes que configurar, tú eres el que tienes que configurar los espacios que vas a dar a cada dominio que vas a tener en el VPS. Tienes el que lo tiene que configurar todo por medio de, a veces, la línea de comando, o si no, utilizar los, ¿cómo se llaman?, paneles de control para la configuración. Luego podemos dar un detalle sobre los paneles de control, porque aquí hay algunas cosas de lo que es mi experiencia que os podría decir. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que vosotros sois los responsables de configurarlo, y no solo eso, sino de mantener también el servicio, ¿de acuerdo? Vais a tener que, cuando sale una nueva versión de Apache o del servidor web que estéis utilizando, subirla. Cuando sale una nueva versión de PHP, actualizarlo. Y entonces tenéis que estar un poco encima, porque vosotros sois los responsables de que esa máquina esté con el software puesto al día, porque si no lo está, probablemente estáis dejando puertas abiertas para que os ataquen. Y ahí sois vosotros los que tienen la responsabilidad, no os podéis quejar a nadie. ¿De acuerdo? Pero está muy bien, porque está muy bien de precio, y por un precio muy razonable tú puedes tener las mismas características de un servidor completo y exclusivo para ti, ¿vale? Entonces, es muy interesante, incluso si no tenéis miedo, el trabajar con algún servidor VPS que desde el principio, ¿sabes? Porque tienes todas las capacidades del servidor, el servicio reseller, pero dentro de un servidor independiente que tú puedes configurar para ti. Y luego ya, el problema de esto es que a lo mejor pues ya no sabes con quién compartes la máquina. Digamos que habrá alojadores que dentro de una máquina física tengan 3 VPS, 3 servidores virtuales, otros que tengan 7, otros que tengan 50. Y ahí va mucho en función pues, de las políticas de esa empresa de alojamiento y del precio que estáis pagando al final, ¿verdad? Porque luego hablaremos de un precio como uno de los factores de elegir un alojamiento y cuáles son las características. Y luego pasamos, ya como último eslabón de la evolución del hombre, ahí tenemos al Neandertal, al servidor dedicado. Este servidor, digamos que es una máquina que es exclusiva tuya, es tu máquina, es tu ordenador, tu servidor, en el que tú eres el único que entras ahí y el único que tiene la responsabilidad de configurar cualquier información o cualquier servicio que quieras ofrecer a través de esa máquina. Tiene las mismas características que el VPS en cuanto a administración. No está administrado, o sea que eres tú el que tienes que instalarte todos los servidores, tienes que configurar todos los dominios, y lo puedes hacer a través de paneles de control o lo puedes hacer a través de la línea de comandos, como hacen los auténticos cracks en administración de sistemas. Y digamos que otra de las desventajas o otras de las características es el precio. Es bastante más caro. Como es una máquina que es solo para ti, pues la empresa de alojamiento lógicamente te va a cobrar más dinero por ella. Es lógico, ¿no? Tiene una máquina, tiene un espacio físico en un centro de datos y pues bueno, la máquina cuesta dinero, el espacio en el centro de datos cuesta dinero, también la manutención, la electricidad, la energía, los sistemas de alimentación interrumpida que tienen los centros de datos, lógicamente te lo tienen que cobrar, te lo tienen que pasar al cliente. Y al final los servidores dedicados pues son a lo mejor 100 veces más caros que un servidor compartido, o 50 veces más caros, o a lo mejor 10 veces más caros que un VPS. Pero de todas formas, en el mundo de Internet hay diversas empresas y también incluso para los servidores dedicados hay que decir que los precios fluctúan bastante dependiendo de dónde los compres. ¿Vale? Como partes muy positivas, que tú puedes controlar todos tus recursos y que puedes configurarlo perfectamente a tu gusto, a tus necesidades. Muy bien. Y por último tenemos el servidor administrado. Y aquí tenemos la diapositiva. No tiene nada que ver con las demás, pero para que veáis que nos quedamos con el culo de aire. Luego lo veremos. Un servidor administrado
en principio, es un servidor dedicado en el cual delegas la administración en la empresa de hosting. ¿Qué tiene bueno esto? Pues que tú no tienes que configurar nada, no tienes que tocar nada, ellos se encargan de actualizarte los sistemas, dejarlos a la última, si tienes cualquier duda de, oye, necesito hacer esto y no sé, en PHP instalar cualquier módulo, pues bueno, ellos se supone que te tienen que dar ese soporte. Lo que pasa es que en la práctica no es siempre así y luego hablaré de esto un poquito más adelante, ¿vale? El precio lo pongo en las partes características negativas y lo pongo en rojo porque realmente son mucho más caros. Si un servidor dedicado ya es caro, comparado con otros sistemas de alojamiento, otros formatos, el servidor administrado es todavía muchísimo más caro y, pues bueno, a lo mejor 100 o 200 euros más caro por mes, que es bastante, ¿no? La escalabilidad, mira, eso es importante. En los servidores dedicados, un problema de escalabilidad, tenemos de escalabilidad. ¿Escalabilidad qué quiere decir? Pues es cómo poder tu sistema mejorarlo de manera sencilla si necesitas mejores características o incluso bajarle las características si realmente tienes demasiada máquina y no la estás utilizando. No hay escalabilidad a un servidor dedicado. ¿Por qué? Porque es tu máquina. Si tu máquina se te queda pequeña, vas a tener que comprar otra mayor y vas a tener que migrar todos los servicios. Y eso da mucho trabajo, costes económicos. Entonces, y lo mismo, si te has quedado comprar una máquina muy grande pensando que ibas a tener mucho tráfico y luego no lo tienes, pues estás pagando mucho dinero por algo que realmente no estás usando. Y es difícil variar el sistema porque, claro, has invertido muchas horas en configurar el servidor. Y luego, el dedicado administrado tendría algunas ventajas, que es el administrado, realmente ahí es donde quiero ir yo, que realmente estás confiando a otras personas para que te lo administren. ¿Están haciéndolo bien? Como tú se supone que no sabes y por eso lo has comprado administrado, no tienes cómo, digamos, fiscalizar o comprobar que esto te lo están haciendo perfectamente muy bien y, por mi experiencia, y la de algunos ingenieros de sistemas con los cuales tengo el gusto de codearme, no siempre es así, ¿de acuerdo? Entonces, por eso pongo administrado como ventaja, pero entre interrogantes. Luego los recursos los tienes controlados, eres tú el que controlas, lógicamente, como decíamos, y es perfectamente configurable. Bien, ahora pasamos a la segunda parte de la charla. ¿Alguna pregunta sobre esta parte primera? Os voy a dejar un momentito, así tomo un poquito de agua. Si tenemos alguna preguntilla sobre esta primera parte, me podéis informar. Sí. Sí, claro, sí, hemos ido recopilando algunas, si te parece, pues, por ejemplo, varias coincidían en cuál es el mejor sistema operativo para alojar tu web en un servidor. ¿A tu criterio cuál es? Bueno, esto funciona un poco, o está en función de las tecnologías que estáis utilizando para el desarrollo. Si estáis utilizando sistemas abiertos, pues lógicamente te va a interesar trabajar con un Linux y ponerle un servidor Apache, ¿de acuerdo? Si estáis trabajando con tecnologías Microsoft, por ejemplo, propietarias, te va a interesar lógicamente un servidor Microsoft. Entonces, muy bien, más adelante, cuando vosotros nos entendemos o aprendamos sobre lenguajes de programación del lado del servidor, esos son los que nos van a dictar un poco cuáles son las características del servidor que tenemos que contratar, o mejor dicho, no características, sino el sistema operativo o que le vamos a instalar o los softwares que queremos colocar en él. En general, en el mundo, la mayor parte de los servidores están sobre Apache y sobre Linux. Y es la plataforma, digamos, más estándar que existe. Y luego, pues bueno, si estamos interesados en el .NET o las ASP antiguas, pues ahí utilizaríamos Microsoft. Y para eso instalaríamos un Windows Server y con las herramientas que nos permitan trabajar en .NET, ¿vale? Muy bien. También nos preguntaban acerca de qué conocimientos hay que tener y para saber configurar un servidor VPS. Mira,
Realmente el conocimiento, el día a día, lo puedes adquirir por ahí, pero hace falta tener un poquito de mano para poder configurarlo. Con esto de los VPS, el otro día hicimos un hangout en desarrollo web, en el cual Eugenia Baiz nos dijo cómo poder configurar un VPS, que ya nos lo mostró en vivo, cómo ella configura un VPS para poner un dominio en producción, haciendo todos los pasos uno por uno de lo que sería la configuración de este VPS para poner un dominio que de verdad que quieras que esté activo para las personas. Entonces, esta información la podéis adquirir ahí en Internet, pero claro, hace falta un poquito de formación y hace falta experiencia para hacer las cosas con seguridad. En este caso, muchas veces, si os interesa, y ya que entramos en el tema lo comento, es comprar un VPS o contratar un VPS que tenga la posibilidad de instalar algún software de panel de control para gestión de los recursos. Estos software, por ejemplo, está el cPanel, está Plesk, hay diversos software, generalmente te van a cobrar un poquito más del VPS. Si el VPS te cobras hasta 20 euros al mes, pues a lo mejor con este software te va a costar 23 o 25, ¿vale? Pero lo que te va a hacer es que tú, a través de un usuario y contraseña, vas a poder acceder al VPS y vas a poder instalar cualquier cosa sin tener que entrar a tocar la línea de comandos. Entonces, en ese caso, yo, los que no sois ingenieros de sistemas o administradores de sistemas, os recomiendo, al menos si estáis empezando, en tener la posibilidad de administrar a través de un panel de control. O bien, aunque tengas que pagar un poquito más, pues lo pagas un poquito más, o bien os vais a un sitio, un VPS, a alguna empresa de hosting, que lo ofrezca ya directamente con panel de control. Y entonces vais a poder dar de alta dominios simplemente a través de un formulario, vais a poder dar de alta bases de datos, vais a poder dar de alta cualquier cosa que necesitéis en vuestros alojamientos, pues a través de un sencillo formulario en la web. Con lo cual, no es cuestión de desanimaros, ni mucho menos, contratar el VPS, pero si no estáis capacitados para administrarlo, la posibilidad es que tengáis un panel de control. Eso sí, como vosotros seguís siendo los administradores del VPS y los responsables de que ese VPS tenga siempre el software actualizado, cuando instaláis un panel de control tenéis que estar también seguros de que ese panel de control esté también actualizado. Los paneles de control te permiten trabajar con la máquina a niveles muy críticos. Dar de alta dominios, bases de datos, dar de baja, y todos esos servicios críticos que son administrables a través de los paneles de control pueden ser susceptibles también de ataques. Las empresas o los hackers está mal dicho, los ladrones de Internet, saben que a través de estos VPS, cuando están poco actualizados, dejan puertas digamos, a scripts que trabajan mucho con el sistema operativo y a través de los cuales es fácil encontrar acceso para poder, pues, piratearte una web, colocarte códigos que te metan malware y cosas así. Entonces, ahí cuando metemos un panel de control, el tip es, vale, metiste un software adicional en tu sistema, pues preocúpate de que esté siempre actualizado, ¿vale? Me preguntan el vídeo Muy bien, y lógicamente se genera también la pregunta, Sí, Álvaro. sí, la pregunta de ¿qué VPS recomiendas? Yo no voy a recomendar en esta charla ningún... Bueno, ¿qué VPS? O sea, no sé si... Empresas, no voy a recomendar ninguna en esta charla, luego os explico por qué, ¿vale? Pero vamos, en VPS ya luego lo que sería, a lo mejor no sé si he entendido bien la pregunta, muchas veces las empresas de hosting te permiten seleccionar tu sistema operativo para los VPS. Pues ahí te recomendaría una Debian, por ejemplo. Las personas con las cuales yo trabajo de administradores de sistemas son todos muy favorables a Debian.
o bien Ubuntu, que está basado en Debian, también lo recomendaría. Muy bien. Y por último, si quieres ya, y después de esta te dejamos continuar, nos preguntan tu opinión sobre servidores in cloud. Luego hablaremos de ello. Muy El bien. final de la charla voy a tratar sobre el tema de cloud computing, que es bastante novedoso y tiene diversas características que, la verdad, llaman mucho la atención y yo creo que está muy bien. Vale, entonces vamos a pasar ahora a ver la charla sobre la conferencia de Eugenia, buscar con Linux IO en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción de los Linux IO, porque está ahí disponible y ahora si no, al final de la charla os la puedo buscar yo mismo, pero vamos, la encontráis fácilmente seguro. Bien. Y luego, ¿de qué forma de aprendizaje recomiendas para aprender a utilizar un VPS o dedicado? Yo empezaría por un VPS básicamente por el precio, porque el dedicado te va a costar bastante dinero, o sea, bastante más dinero, y quizás si estás aprendiendo, trasteando, como decimos por aquí, pues probablemente mejor invierte poquito dinero y luego ya verás en el futuro si te hace falta más máquina. Al final un dedicado y un VPS es muy parecido, simplemente la diferencia es que el dedicado, sabes que la máquina que has contratado, sabes que solo estás tú y el 100% de los recursos de esa máquina es solo para ti. Pero en un VPS casi siempre te dicen diversos factores y te aseguran, pues bueno, que aunque sea un sistema virtual, van a darte por lo menos 1 GB de RAM virtual asignada a tu servidor, que tu procesador va a tener tales características, por lo menos tales características. Te dicen casi siempre las características que se te asignan y en función de tú, si quieres más RAM o menos RAM, pues puedes subir o bajar y también sube o baja el precio, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver esos criterios que opino yo que serían los recomendables analizar a la hora de escoger un alojamiento, ¿vale? Y aquí ya no son diversos alojamientos. Digamos que tú quieres, no, yo me quiero gastar poco dinero, voy a empezar con un alojamiento compartido y no me apetece administrarlo porque esas cuestiones, aunque me digas que son sencillas y lo puedo hacer a través de un panel de control, no me quiero meter en ello. Entonces, aún así, te interesa centrar ahora, al escoger tu empresa de hosting, en detectar varios factores. Uno de ellos es la geografía. Y cuando digo geografía, más quería decir localización geográfica. Muy bien. La localización geográfica influye. ¿En qué influye? En varios factores. En principio, bueno, y me refiero a esto, es dónde está situado físicamente el servidor, dónde está la empresa que te ofrece el servicio. Pues bueno, en principio hay unas leyes locales, en cada país hay unas leyes locales. En España, por las leyes de LOPD y las leyes que surgen a lo que es Internet, que además muchas están dictadas por la Comunidad Europea, sería importante que contrataseis los servicios de alojamiento dentro de un país de la Unión Europea, porque existen unas leyes locales que el único sitio donde sabes que te las van a respetar es en la Unión Europea. Y tú, como estás ofreciendo a lo mejor el servicio para, a lo mejor en España, pues tendrías teóricamente que respetar esas leyes locales. Entonces, si no contratas dentro de España, pues la empresa que te ofrece el servicio no necesita o no tienes la seguridad de que vayan a cubrir todas esas leyes que teóricamente por ofrecer un servicio en España deberías cumplir. Perdonar. Pero es que además no solo es eso, sino que también las leyes locales influyen en el sentido en que si tú colocas un servidor en Estados Unidos, también tienes que cubrir las leyes de Estados Unidos. O a lo mejor yo quiero hacer un servidor para temas de pirata y lo prefiero poner en Rusia, por decir algo, no sé ahora cómo está en Rusia, porque en Rusia a lo mejor las leyes son diferentes. Entonces sí, la localización es un tema que influye en lo que son las leyes locales
Y tanto para bien, para mal, pues, y para un negocio bueno como para malo, pues tienes que saber cuáles son las leyes que se rigen en el lugar donde está tu servidor. Y las leyes que se rigen en el lugar donde tú ofreces el servicio. Luego está el idioma. Si tú contratas en Estados Unidos, pues probablemente el precio sea un poquito más barato, pero quizás te atienda en inglés y a lo mejor para todo el mundo no está dentro de las posibilidades. Luego el posicionamiento. Esto probablemente nos lo comenten más en la charla de SEO, pero el posicionamiento influye, dentro del posicionamiento en buscadores, el lugar donde va a colocar Google, influye sí el lugar donde está tu servidor. Es decir, si tú te diriges a un público local en España y quieres que tu web se posicione bien en google.es, según tengo entendido, yo no soy ningún experto en SEO, interesa que el lugar donde tú tengas el servidor también esté en España. ¿Vale? Si tú te refieres a un público internacional, tendrías que, o a lo mejor te daría un poco más igual y dices, bueno, pues lo pongo en Estados Unidos, no pasa nada. Porque intento dirigirme, estoy en mi página, está en inglés y yo quiero que me compren mis productos en todo el mundo. Pues bueno, ahí te da un poco igual, a lo mejor. Pero si es un público local, digo, yo tengo una pescadería y quiero que mi pescadería, mi página web se vea dentro de mi región, pues lógicamente no voy a poner mi alojamiento en Estados Unidos, lo voy a poner en un servidor en España porque sé que Google me va a posicionar un poquito mejor para los negocios, dentro de lo que son los negocios de España, ¿vale? Y luego la velocidad también influye dentro de lo que es la geografía, porque si tú tienes un servidor muy lejos físicamente, para lo que es llegarte la señal de ese servidor, pues va a tardar más. Sin embargo, si estás cerca y tu negocio es local, pues te interesa que la gente de España, pues a lo mejor pueda acceder más rápido a tu servidor. Y para eso, pues déjalo en un servicio de alojamiento en Madrid. Porque si lo dejas en un servicio de alojamiento, pues a lo mejor en Australia, pues la señal va a tener que ir de Australia a Estados Unidos a Canadá, de Canadá a ir al salto a Londres y de Londres viene para Madrid. Bueno, pues al final son muchos saltos y esa velocidad se va resintiendo entre tanto salto. Hablamos ahora velocidad. La velocidad también es un factor a tener en cuenta. Lo que pasa es que la velocidad es difícil de medir. Porque a lo mejor lo que puede ser veloz para mí puede no ser tan veloz para otra persona. La manera de medir esa velocidad sería a través de un servicio de monitoramiento. El servicio de monitoramiento permite hacer conexiones, o sea, existen muchos servicios de monitoramiento. Yo, por ejemplo, utilizo uno que se llama Monitis. No sé si se llama así, sí, creo que se llama Monitis. Pero bueno, hay muchísimos por ahí por internet. Y lo que tengo configurado para que me haga un monitoramiento de diversos sitios web y ellos cada 5 minutos se conectan con el servidor y hacen una consulta a la página. Y el servicio de monitoreamiento me dice cuánto tardó mi servidor en devolver la señal, si tiene una caída, cuánto tiempo estuvo caído, si ocurre esto, tal, bueno, y pues no monitorear solo una página web, sino también un servicio. Eso depende del servicio de monitoramiento que utilices, pues tiene más o menos características. Y esos servicios de monitoramiento tú lo puedes utilizar, si te apetece, para monitorizar las empresas de hosting a las que tú estás viendo si te interesa o no te interesa al final decidirte por una o por otra. Realmente yo no sé si mucha gente hará esto, pero bueno, ¿se podría hacer? Sí, se podría para saber cuál es la velocidad. Y lo bueno de estas empresas es que muchas tienen distintos nodos de monitorización. Con lo cual yo sé desde Panamá que mi sitio web tarda en responder un segundo. Desde a lo mejor Francia me tarda en responder 30 o 300 milisegundos. Y en Estados Unidos, pues a lo mejor en la costa este una cosa y en la oeste otra. Y tú puedes tener distintos nodos de monitorización y saber en distintas partes del mundo el tiempo que tarda tu sitio web en devolverse. Y esto puede ser, también digo, un factor de análisis a la hora de contratar un servicio. Lo que pasa es que, lo que vuelvo a repetir, que es un tema muy relativo porque lo que es bueno a lo mejor para mí en España, a lo mejor en Argentina no lo es tanto.
¿de acuerdo? Porque por la localización de las redes. Y también a lo mejor diversos proveedores de alojamiento de España pues pueden tener diversas rutas para llegar a la información que otros proveedores. Con lo cual, por eso te digo que es bueno tener distintos nodos en esos servicios de monitoreamiento para saber realmente en qué partes del mundo va mejor o peor. La transferencia. Mira, la transferencia es un factor, yo creo que es de los básicos. Está cambiando bastante en los últimos tiempos esto de la transferencia, pero bueno, os digo lo que es, para empezar, es que cuando tú contratas un servidor, ellos te dicen, vale, tu servidor te permite alojar un dominio y te permito transferir a través de tu servidor, digamos, 1 giga al mes, o 3 gigas al mes, o 10 gigas, o 100 o 1000, lo que sea, ¿verdad? Pero es la cantidad de información en bytes, bits, que ese espacio, ese contrato de alojamiento te va a permitir transferir de tu sitio web. Generalmente cuando se acaba esa cantidad no es que te vayan a cortar el servicio, pero muchos alojadores te van a cobrar un extra porque te has pasado de la transferencia que ofrecían. ¿Bien? Entonces, en lo que afecta a la transferencia, hay bastante letra pequeña. Fijaros una cosa, muchos sitios que te van a decir transferencia ilimitada. Es ahí donde voy yo, la letra pequeña. A mí me ha pasado, ¿no? En mi experiencia os lo comento esto porque me ha pasado. Alguna vez, hace años, ¿no? Que dices, no, pues mira, es que me están cobrando la transferencia, me voy aquí y no me cobran la transferencia. Pero luego te das cuenta que en la letra pequeña te dice, vale, no te cobro, es ilimitada, pero yo te cedo como mucho un 2% de la máquina X, o como mucho la transferencia va a ser de tantos megas por segundo, o como mucho, o sea, realmente date cuenta, el servidor no va a aceptar todo lo que tú quieras hacer, porque ellos les cuesta esta transferencia también, la están pagando, entonces te van a repasar a ti el cobro. Si tu servidor ocupa mucha transferencia, o sea, si tu dominio es muy consultado y envía muchos datos, pues en algún momento ellos te van a decir, oye, hasta aquí llegado, y entonces te lo van a limitar, o bien diciéndote la cantidad mensual que te van a permitir, o bien a lo mejor te dice ilimitado, pero que sepas que no es ilimitado, que hay alguna limitación va a haber, porque si no, ellos se podrían meter en un lío y decir, bueno, pues entramos aquí en un sitio web que estamos aquí y nos está consumiendo toda la red que tenemos contratada en la empresa por culpa de que hemos dado ilimitada a este majete. Entonces, eso, siempre hay límites. Fijaros a ver si os dicen ilimitado, desconfiar. Y también esto de la transferencia tiene muchas diferencias por región, porque el precio de la transferencia en España es distinto que el precio de la transferencia en Estados Unidos. Entonces, muchas veces en estos casos hay unas grandes diferencias, grandísimas diferencias de precio en función de la transferencia. A lo mejor un servidor, un dominio que tenga el mismo precio en España y en Estados Unidos, a lo mejor la transferencia en Estados Unidos es 10 veces mayor que la que te permite en España, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es mucho más barato para la empresa de hosting ofrecer esa misma transferencia. Bien, y luego es muy fácil de calcular. La transferencia, afortunadamente, no es un factor difícil de calcular como la velocidad, porque tú puedes irte directamente y medir cuánta información tienes en tu sitio web, cuántos datos estás mandando por día, por hora, por mes, y al final decir, bueno, pues mi transferencia ideal es tanto, entonces cuando me voy a migrar mi dominio, porque necesito un espacio un poco más barato o más con soporte a nuevas cosas que estoy intentando implementar en mi sitio web, pues ahí ya puedo calcular bien, saber cuál es la transferencia. Un sitio web transfiere normalmente, ¿qué? Pues depende de las visitas. Pues si tienes 1000 visitas al día o 5000 visitas al día, no vas a pasar, un sitio web normal,
a lo mejor de 2 gigas de transferencia o 3 gigas, 4, 5. O sea, quiero decir que hasta que no estamos en un sitio web de alto tráfico, realmente tampoco es un concepto que nos deba de preocupar demasiado, porque generalmente la transferencia suele estar bastante ajustada al tipo de alojamiento el que estamos contratando, ¿vale? ¿Qué más deciros de la transferencia? Bueno, yo creo que ahí nada más. Y luego pasamos al precio. Yo creo que este es el factor de alojamiento que más miramos todos. Al final, después de todo, hay muchos factores de tal, pero lo que quiero es saber ese numerote grandote que sale ahí, que dice 5 euros al mes o tal. ¿Cuánto voy a pagar al final? Oye, porque no es lo mismo pagar 20 que pagar 5. Y al final muchas veces no pensamos en que el servicio, dependiendo del precio, pues lo va a cambiar, ¿no? Entonces, digamos que aquí es de las características del precio, es muy fácil dejarse llevar. Todos lo hacemos, lo que quiero decir. Y hay un dicho que dice, si pagas con cacahuetes, contratas monos, ¿verdad? Y eso es totalmente cierto. Hay que tener en cuenta que el dinero que estamos pagando es por algo. Generalmente un servicio más caro, no siempre, pero muchas veces es porque tiene unas características un poco mejores que de verdad justifican. Porque si es muy barato, pues a lo mejor es que tienen muchos dominios en la misma máquina, o a lo mejor, vete a saber, a lo mejor la máquina es muy mala, los centros de datos no están protegidos contra caídas de la luz, o bien protegidos como debería, o no están bien aislados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, digamos que el precio, escoger por precio a veces pasa factura, y hay un sitio donde yo creo que sí que es importante o sí que podemos mirar bien el precio, que es el de los dominios. Generalmente cuando tú contratas un alojamiento, tienes dos partes, dos pagos, ¿verdad? Uno es lo que es el alojamiento, el servidor que te da un espacio para colocar tu sitio web, y generalmente te va a decir, pues mira, 20 megas de alojamiento, o 3 gigas, o 300 megas, te cobro 5 euros al mes. Y otra cosa es el dominio. El dominio generalmente lo contratas en la misma empresa. Tú cuando contratas el alojamiento, muchas veces en el mismo formulario ya seleccionas el dominio que quieres alojar en ese alojamiento. O sea que muchas veces van de la mano, tanto alojamiento como dominio. Pero es importante comentar que los dominios no es como los alojamientos que necesitan un servidor específico para poder servirse. Los dominios realmente lo que es, digamos, como una patente, que vas, registras una marca, registras un tal y lo tienes ahí. Entonces, realmente en dominio sí que puedo ir a por precio. Y si yo encuentro una empresa que me da los dominios a 7 euros, no tengo por qué ir a otra empresa que me los vende a 20, que las hay de ambos precios. Entonces yo personalmente los dominios sí los tengo registrados en empresas de Estados Unidos, que son bastante más baratas que las españolas, menos los .es, que sí que los registro en España, pero los dominios los tengo registrados en empresas de Estados Unidos, y luego mis servidores están en España. Sí, vale, mi gestión es un poco más complicada, porque tengo que ir a dos empresas distintas y contratar los servicios de dominios en un lado y los de alojamientos en otro, y luego tengo que saber configurar un poquito mis dominios para que se sirvan desde otros alojamientos. ¿Vale? No es difícil, es muy sencillo de hacer, pero vamos, que sí que requiere un poquito más de esfuerzo. Pero lo que os digo, que realmente te da igual, porque el dominio es, digamos, estoy pagando por una reserva de un nombre, me lo reservan para mí. Ya que me lo reserve Pepe o Juan, me da igual. Yo al final estoy pagando, lo que me importa es el precio. Sin embargo, sí, en el servidor, ahí sí que merece la pena el precio, no ser demasiado rácanos, intentar buscar un alojamiento que de verdad dé unas características correctas. Y el último punto que quiero contar de este bloque, que es las características que tengo que fijarme, es la atención al cliente. Y este es el punto
el punto clave y el punto donde yo creo que flaquean del 99%, digo el 99% porque igual hay alguna empresa de alojamiento que no conozca y que, bueno, no es que de las que he trabajado, ¿sabes? Que puede haber empresas de alojamiento que tengan un servicio de atención al cliente fantástico. Bueno, yo desafortunadamente no lo conozco. Entonces es el punto clave. Digamos que la atención al cliente tiene algunos datos que sí que son objetivos, que son interesantes de ver, como por ejemplo horarios de atención. Muchas empresas de alojamiento te dicen, no, nosotros trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Vale, ¿y si mi página deja de funcionar a las 10 de la noche? ¿A quién llamo? Pues hombre, a ver, interesante. Este dato es totalmente objetivo. Si quieres tener buen servicio, por lo menos que haya alguien de guardia para ver si el servidor está caído, pues que lo mantengan, ¿no? Generalmente si es una empresa grande va a tener alguien de guardia, aunque no ofrezcan servicio, o sea que alguien va a ver y hay sistemas de monitorización interna que ellos utilizan y que si un servidor está caído, no responde, ese mismo sistema lo que hace es a lo mejor apagar esa máquina y reiniciarla y a los 10 minutos automáticamente va a funcionar de nuevo. Pero bueno, no siempre son esos temas los que pueden ocurrir, a lo mejor tienes un ataque de seguridad y te ha entrado, tu servidor funciona, pero te ha entrado el dominio y están sirviendo una página porno donde antes estabas vendiendo tus productos de limpieza. ¿Vale? Entonces pueden ocurrir muchas cosas y hay que tener en cuenta este servicio de atención al cliente. Y digo que es un punto flaco, ¿por qué? Porque las empresas de alojamiento al final son empresas. Son empresas y como cualquier empresa va a la rentabilidad. Para que ellos tengan una rentabilidad, lo que tienen que hacer es ofrecer su servicio a muchas personas y ofrecerlo a un buen precio porque hay una gran competencia. ¿Y esto quién lo paga? Lo paga el consumidor. Lo paga el consumidor porque al final somos nosotros los que tenemos un sitio web que tiene un problemilla y que no nos lo solucionan, que les llamamos y nos contestan al tercer día, o que no nos contestan, o que nos contestan con una plantilla de respuesta que no nos responde la pregunta, que notamos que no han leído nuestro correo electrónico y que nos han respondido cualquier cosa, que cada vez hablas con un operario diferente y no saben y tienes que explicar 10.000 veces el problema. Esto pasa, yo creo que con todas las operadoras de telecomunicaciones, y quien no haya sufrido estos asuntos, que levante la mano, ¿no? Bueno, nos vamos a congratular, ¿no? Pero bueno, ¿quién no tiene un problema si en ADSL en España? Y dices, bueno, si tengo un problema con mi ADSL, ya puedo santiguarme, irme a misa, rezar mucho, porque nadie va a venir a solucionármelo. Y bueno, hay alguna empresa telefónica que aún da algún tipo de soporte, pero ya si contratas con un operador alternativo, pues probablemente no. A mí me ha tocado decir, vale, pues entonces déjalo, voy a contratar con Telefónica solo para que venga un técnico a mi casa, que es que no funciona. Y entonces te toca dejar de pagar menos, pagar un poquito más. Y bueno, yo no es que quiera hablar bien de Telefónica, son mayores piratas que ellos no hay en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, que al final este es el punto flaco, la atención al cliente, y es difícil de prever, sobre todo, qué servicio van a tener con nosotros hasta que realmente contratamos el servicio de alojamiento y nos demos cuenta, oye, mira, una vez y no más, porque a estos tíos no les vuelvo a contratar nunca en la vida nada porque ya veo el servicio que están dando. Y al final, estos son temas interesantes. Y aquí es importante, y vuelvo al tema este, ¿os acordáis de los dedicados administrados? Que os comentaba, que decía, bueno, volveré por aquí para decir, cuando tú estás dando un dedicado administrado, lo que estás diciendo es, vale, administramelo tú. Pero claro, si tú contratas el servidor dedicado administrado a una empresa que da un mal servicio de atención al cliente, estás pagando 100 euros al mes, o 200 euros al mes, o 150 de más por tu servidor dedicado, para que luego tengas que entrar en el puto sistema de tickets para, bueno, puto, si funcionase bien, pues no sería puto, pero ¿me entendéis?
y surgen esos problemas, ¿de acuerdo? Vale, un segundito. Bueno, aprovecho para señalar que estamos cerca del final, así que hemos ido contestando algunas preguntas. Las que no se hayan contestado, pues las vais recopilando y ahora en cuanto terminemos estaremos con ellas. Sí, perdonadme que ya os decía que yo estaba con el tiempo limitado y me estaban reclamando por ahí. Entonces, simplemente he contestado para decir que acabo ya, porque es que ya estoy terminando. Y decía que el dedicado administrado es muy peligroso por eso, porque si estás en una empresa que no ofrece atención al cliente y tú le estás pagando de más para que te ofrezca esa atención, pues poco, y luego al final no te lo ofrecen, pues estás tirando el dinero a la basura y esto ocurre y bastante. Y los ingenieros de sistemas que yo conozco, pues cada vez que me vengo yo a llorar porque me está ocurriendo cualquier cosa, me dicen, no, Miguel, si esto... Nosotros estamos día tras día con esto y esto es así. Pues mira. Y luego quería terminar simplemente haciendo una reseña a Cloud Computing. Y la voy a hacer rápidamente porque tengo que cerrar, pero os digo, el Cloud Computing es una cosa que está sonando mucho ahora y que de verdad tiene mucho interés porque es, digamos, un sistema por el cual empresas grandísimas de la talla de Microsoft, de la talla de Amazon, de la talla de, bueno, de los más grandes, contratan supercomputadores o super racks con una capacidad de procesamiento increíble y te ofrecen, digamos, servidores como si fuesen servidores virtuales, pero que están funcionando no en un servidor que lo tienen partido en distintas partes, no un ordenador físico, un ordenador normal, sino que lo tiene una super máquina, una superestructura, una infraestructura tremenda y con unas capacidades gigas inmensas, ¿no? Y lo que te permite es que tú tengas una posibilidad de contratarles una máquina, o bueno, una máquina virtual súper chiquitita, o una máquina virtual de dimensiones inmensas, y todo en la misma infraestructura, sin que tengas que cambiar del VPS o el dedicado de aquí para allá, o tengas que migrar nada. Directamente ellos son capaces, en esa infraestructura, tal como la tienen configurada, a decir, vale, que quieres atender a 10 personas, o 50, o 100, o 1000 al día, vale, de puta madre. Que mañana tienes un evento y quieres atender a 100.000, no hay ningún problema. 1 millón, ningún problema. 2 millones, ningún problema. Y ellos te ofrecen el servicio, todo ese, escalable, al instante, solo con una configuración instantánea. Incluso, luego lo bueno es que tú tienes el servicio que has contratado giga porque necesitabas esto y tal, luego tu empresa funciona un poco más lento de lo que parecía, no pasa nada porque es simplemente darle un botoncito y te asignan menos recursos y ya está. Es, digamos, una estructura muchísimo más dinámica y que soporta picos, una escalabilidad absoluta y cuyo precio acompaña siempre al uso que tú estás ofreciendo. ¿Vale? Esto es el Cloud Computing y merece mucho la pena estudiarlo. ¿Ventajas? Pues que no sobredimensionas lo que estás contratando, pero desventajas que debes administrarlo igual que administras un servidor dedicado. ¿Vale? Si queréis más información sobre el Cloud Computing, os recomiendo, yo escribí unos artículos en Desarrollo Web ya hace tiempo, que explican bastante bien cómo, bueno, bastante bien, tampoco son muy largos, pero por lo menos dan una visión teórica muy buena de lo que es el Cloud Computing y cuáles son las ventajas que te ofrecen a la hora de, pues bueno, de mantener cualquier sistema de este estilo, ¿vale? Y yo con esto termino ya, señores. ¿Vale? Muchísimas gracias a todo el mundo por estar ahí con nosotros, por apoyar estas sesiones y por mantener la atención. Un abrazo muy fuerte. No sé si tenemos alguna preguntilla mientras que voy recogiendo, pero... Si quieres, sí, te hago 3 rapidísimas y si quieres, como vamos a continuar luego en hora y media, pues podemos continuar luego en ese previo que haremos antes de la sesión con alguna pregunta más.
Por ejemplo, Sí, yo no voy a estar en rápidamente, esa sesión, Álvaro, pero porque justamente me tengo que ir al médico ahora con mi mujer, tenemos que tal y bueno, en definitiva, yo no voy a estar disponible para ella. vale, Pero bueno, rápidamente, ujú. ¿qué tal te parece la opción de instalarse un servidor en tu casa con una IP pública? Para jugar está muy Bueno, en bien, principio, pero ujú. para ofrecer un servicio ni a tus clientes ni a ti realmente es factible. Pero ¿Qué vamos, para dominio aprender es recomiendas? genial. ¿Qué dominio recomiendas? ¿.com, .net, .es? Bueno, si es por temas de branding, el que tú quieras. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos escuela.it, es un dominio de Italia en una empresa española. Realmente, lo que pasa es que por SEO se supone que un mercado local te posiciona mejor los dominios que son locales o bien los dominios más internacionales como un .com, ¿vale? ¿Verdad? Pero bueno, hay diversos factores, pero bueno, no sé. Vale, y rápidamente, ¿alguna recomendación en cuanto a herramientas de monitorización, en cuanto a velocidad Sí, yo de utilizo la página? herramientas online, aunque sé que se podrían configurar también en un ordenador nuestro. Y tengo escrito un artículo también de desarrollo web sobre este asunto. Yo últimamente, después de utilizar varias, me quedé con una que se llama Monitis, que me manda, ya os digo, los reportes diarios de cuál es la actividad dentro de los sitios, la velocidad, y sé pues que mis servidores en tal lugar están respondiendo a tal velocidad y en tal otra están respondiendo a otra. Y bueno, lo que podemos hacer también es Estupendo, pues yo alguna creo que con eso sesión. hemos recopilado. ¿Vale? Sí, Álvaro. Sigue. No digo Sí, sí, que te igual contaba un poco que con podemos, eso es. como estamos siempre conectados y tal, estamos ahí en Hangouts y en tal, podemos a lo mejor, si os ha interesado el tema, estudiar un poquito más a fondo temas de lo que son servidores y esto, pues bueno, yo creo que es un tema interesante y bonito para tratar en desarrollo web, a lo mejor algún Hangout o más adelante o si estamos ya en contacto con vosotros a través de este curso, se está creando esta comunidad, pues yo creo que sería bonito. Y además hoy me hubiese gustado también contar con la participación de algunas personas, porque todo el mundo tenemos muchas experiencias en el mundo de alojamiento que queremos seguro compartir y que nos sirven para aprender a no caer en esos errores que muchos de nosotros hemos caído, ¿no? Entonces yo creo bueno, me hubiese gustado pero bueno, para otro día y tenemos ahí material para seguir compartiendo y bueno, contamos con vuestro apoyo también. Estupendo, pues nada, muchísimas gracias. Terminamos aquí esta primera sesión doble del segundo día y nada, continuamos en aproximadamente hora y media con una nueva tanda de dos sesiones. Álvaro, Dime. una pregunta, más que nada para todos. Por Twitter me dicen que tienen algún problema con la presentación que he colgado en PDF. Sí. ¿Alguien la ha descargado y la ha podido ver? Porque hay una persona que dice que no puede verla y... Yo la he extraño. visto, he hecho un vistazo rápidamente y la he visto sin problemas. Sí, Yo vale, vale. tengo la Si grabación dices por que aquí, es... señores. Muchísimas gracias Muy por bien, todo. de Perfecto. acuerdo.